Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de, ya sabéis, esa sección del canal en la que hablo de lo que he visto, jugado o leído, que me lo tomo con muy poquita edición para que YouTube no me cruja el lomo. Y lo primero que tengo que decir antes de empezar con este Hablemos de es si oís un ruido de fondo es el aire acondicionado, hace un calor de mil puñeteros demonios aquí, no se puede soportar, así que voy a intentar que esta review sea lo más rápida y concisa posible. Ya os digo que lo hago sin guión, así que según me vaya saliendo lo voy diciendo. Bueno, pues la semana pasada vi Jurassic World, el Renacer, o Jurassic World Rebirth, aquí le llamaron el Renacer en España, Renace en Sudamérica, no sé si tiene otros nombres por ahí. Y bueno, pues vengo a contaros un poco qué opino de la película. Como siempre voy a intentar primero hablar sin tema de spoiler, contando un poco lo general y luego ya me meteré en spoiler y en conclusiones. Pues bueno, para empezar, séptima ya película de la saga Jurassic, después de la trilogía Jurassic Park y trilogía Jurassic World, pues seguimos con Jurassic World, con esta especie de... No diría reboot, porque no es un reboot, es una continuación, pero bueno, pues esta especie de continuación que pinta que van a hacer otra trilogía más. Para empezar, la cosa está muy dividida, porque antes de ir a verla al cine ya habían salido las críticas, los críticos la pusieron a parir, en plan, no sé si tenía un 40 de media, un 30 y mucho de media, pero curiosamente, como suele pasar con estas cosas, a los fans les gustó, no tenía muy mala nota en Rotten Tomatoes, creo que tenía un notable o cosa así, y cuando pasa eso en las películas, pues ya sabes que si eres una persona que si no eres muy exigente, pues sabes que te lo vas a pasar bien y que va a ser una buena película para ti, eso se da por hecho. Bueno, pues iba con unas expectativas altas al cine porque a mí los trailers me gustaban mucho. Empecé a ver dinosaurios en hábitat natural, que bueno, pues para mi gusto estaba un poco hasta las narices y sobresaturado de Jurassic World. Lo primero fue un parque de atracciones, la primera me gustó mucho, pero bueno, parque de atracciones. La segunda ya estaban por ahí fuera del parque medio escapados, que sí, que estaban en la mansión Lockwood y todo eso, pero bueno, que acababan escapando, y en la tercera en la tierra por ahí. Y ya estaba un poco hasta, pues eso, hasta las narices. Y cuando ya vi que la película esta pues transcurría también en la naturaleza, pero en una sola isla, y te explican todo el tema de por qué solo están ahí, pues como que me he alegrado, porque al fin y al cabo esta película sigue la fórmula de un poco El Mundo Perdido, la segunda de la saga, y también mezcla un poco de la tercera película. Entonces pues es una peli más de aventuras que de parques temáticos o de espionaje industrial, como pasaba con la saga Jurassic World, y de clonaciones y todas esas mierdas. Y aquí pues se lo toman un poco como película de finales de los 90, de principios de los 2000, aventura, pim pam pum, y tampoco sin pretensiones. Sí, es verdad que se hace muy larga, que podía haber sido una película bastante más corta, y es verdad que promete muchas cosas de las cuales da la mitad o menos de la mitad. Y ha habido alguna que otra sorpresa. Los trailers no han spoileado mucho, porque luego la película es muy larga. Entonces pues enseñan escenas concretas que cuando estás en el cine pues no vas a decir, va, ya sé lo que va a pasar o esto ya lo he visto. Porque sí, básicamente la aparición de prácticamente todos los dinosaurios sale en el tráiler, ¿vale? Y de los mutantes también. Entonces, pero no se ve todo el desarrollo de la escena. Entonces pues sí, han enseñado mucho y a la vez muy poco. La película está dirigida por Gareth Edwards, este director que hizo ya la peli de Godzilla 2014, la primera del Legendary, del Monsterverse, que es de mis favoritas porque es de las únicas o de las primeras que obviamente se toman en serio antes de que Godzilla y Kong se pusieran a pelear en las pirámides haciendo suplex, ¿vale? Entonces me gustó mucho la dirección de esa película. También me gustó mucho Rogue One de Star Wars, me parece de las películas no cronológicas la mejor, y es más, me parece mejor que las películas últimas cronológicas. Así que también vi The Creator, la película de este señor que es de ciencia ficción, que me gustó mucho el apartado técnico, visual, artístico, pero luego ya lo que es el guión y la historia ya la he visto un millón de veces, entonces tampoco se me quedó mucho en la memoria. Pero bueno, iba apostando sobre seguro. Y hay partes de este director que cumplen bien en la película y otras pues que no, como veremos en la zona de spoilers. Una de las cosas que sí puedo decir de este director, bueno, pues que en apartado técnico y de la productora, de Universal en este caso, los dinosaurios están geniales. No me pasa como me pasaba en Jurassic World, sobre todo Fallen Kingdom, Dominion, y aparte en la primera Jurassic World, que el CGI de los dinosaurios me parecía muy irreal, muy fantasioso, como... No notaba la autenticidad de lo que estaba viendo en muchas ocasiones, sobre todo en escenas
más nocturnas que diurnas, que suele ser al revés. Pues me pasaba más con las escenas nocturnas, que me parecían como dinosaurios de pegote y había mucho exceso de CGI. Ya sé que había marionetas también y efectos prácticos, pero me parecían muy excesivos. Sobre todo el dominio me pareció súper excesivo. Cómo se notaba de mal. Y en esta película cumple muy bien. Hay algunos efectos prácticos y algunos primeros planos y marionetas de dinosaurios que, bueno, pues que están ahí, pero que no es como en otras películas que cuando ves el CGI te canta. A mí no me ha cantado en absoluto. No sé si es por... Pues obviamente, pues, objetivamente no puedo ser muy objetivo con Parque Jurásico porque es mi película favorita y libro favorito. Pero bueno, comparándolas con las otras, me parecen dinosaurios bastante más realistas y unos diseños muy, muy buenos. Sobre todo, el diseño que más me ha gustado ha sido el del Tyrannosaurus Rex, que ya se había visto en los trailers. Es más grande, es más bruto, más cabezón, más musculoso, más lleno de cicatrices, más agresivo, más anguloso. Me flipa. Ya sé que como diseño de tiranosaurio, pues nunca en Jurassic Park y Jurassic World nunca jamás ha sido científicamente correcto, pero como tiranosaurio que más me gusta, que es el de Jurassic Park, ese diseño, a mí este tiranosaurio se acaba de convertir en diseño, en mi favorito. Estoy deseando que saquen una Hammond Collection de este tiranosaurio bruto, grandote, brutote. Pero como veremos en la zona de spoiler, pues tiene sus partes negativas esto. En cuanto a otros aspectos de la película, antes de meternos en guión. Aspecto de reparto, a mí personalmente me parece un buen reparto. Es cierto que otra cosa es los personajes que interpretan y la profundidad que tienen y los guiones que tienen, que me parecen súper pero súper los únicos que destacan así por encima son Scarlett Johansson y el tío este, no me acuerdo de su nombre, me acuerdo del personaje, que Scarlett es Zora Bennett y del profesor este es Henry Loomis, que me encanta Henry Loomis, es que es literal, buah, soy yo literal. Hay un par de momentos en la película o tres de cómo habla, cómo se expresa, los sentimientos que tiene y algún par de tonterías que hace, porque la peli tiene humor. Tiene momentos muy divertidos y luego tiene otros que son un poco cringerosos, pero bueno, los momentos divertidos los tiene y me gustan. Y hay un par de momentos con Henry Loomis que dije, buah, es que soy yo literal, y me ha hecho identificarme mucho con el personaje, me ha gustado mucho. Luego está Duncan, el personaje de Mahershala Ali, que no me sale, en el eterno Blade del MCU, que se supone que sí o no va a ser este señor. Y son los tres buenos actores. Hombre, pues Scarlett Johansson vende taquilla, no sé si tiene algún Oscar ahora mismo. Sé que Mahershala Ali sí que tiene Oscars, y el que hace de Henry Loomis sale en un par de series, que por lo visto es un actor bastante bien ducho en su trabajo, entonces sé que sabía ya que los tres iban a cumplir. Luego en el lado de los otros actores, pues está el de la familia esta mexicana, que hay por momentos que me toca mucho las narices. No entiendo, y entiendo también, pero no entiendo por qué meten este tipo de personajes en Parque Jurásico en toda la saga, porque es que están en todas las películas. Yo entiendo que es para que te sientas más cercano a lo que es la experiencia de si te pudiera pasar a ti, porque son una familia normal y corriente, no sé qué. Pero es que me sobra muchas veces. En otros momentos sí que me ha gustado su implementación, pero en otros es como que... Vale, ya. Sobre todo los personajes de las dos hijas son tontísimas. O sea, son las dos más tontas que una pedra en la boca. Sobre todo la hermana mayor. Le están diciendo 70 veces, estate quieta, y es que no se está quieta. Pero bueno, hablaremos de eso en spoiler. El padre bien, el padre sí me gusta mucho el personaje del padre. Y luego el novio de la hermana mayor, típico personaje que te cae mal, pero luego bien, pero luego mal, pero luego bien. Pero bueno, ya hablaremos de eso en spoiler. Y luego está personaje corporativo que representa el corporativismo mal y el capitalismo mal, que ya salió en los trailers. No será ese el villano. Oh, sorpresa, es el villano. Oh, pero me estás haciendo un spoiler en la zona de spoiler. No spoiler, perdona, pero es que se me venirá la legua que ese tío no es trigo limpio, pero vamos, en el primer trailer que le vea. Y obviamente, pues en ese sentido son los personajes súper planísimos. Cada uno tiene su brújula moral súper bien marcada. Está blanco y negro. Es cierto que intentan darles grises, pero está blanco y negro, no hay más. Y luego pues hay personajes secundarios de reparto para ahí que son poquitos, pero bueno, si no los habéis visto mucho en el merchandising y en los trailers, pues ya sabéis por qué, sin hacer spoiler, pero ya sabéis cómo van a acabar, ¿no? Es lo que hay. Antes he dicho que la película son 2 horas y cuarto. 2 horas y cuarto que en ocasiones se hacen largas, sobre todo
la primera mitad, los primeros 45 minutos de película a mí se me hicieron súper largos. Entiendo que te tienen que dar exposición, entiendo que te tienen que presentar personajes, entiendo que te tienen que presentar localizaciones, todas esas cosas, pero se me hizo muy, muy denso, pero no denso de información, sino de, venga, haz algo, que pase algo, ¿sabes? El típico meme este del palo de come on, do something, pues yo estaba en plan de come on, do something, hasta que se ponen. Y sobre todo en la primera mitad de la película hay varias cosas que no me gustaron nada. Entre ellos el prólogo, que es un flashback, pues del tema del Distortus y de los laboratorios, que también se ha visto en los trailers. No me gusta nada el montaje de la película, sobre todo, como digo, los primeros 45 minutos tiene planos. De repente están hablando, ¿no? En un bar, y de repente cambia el plano para ver cómo se mueve 2 pasos, y de repente cambia el plano para ver cómo se siente, y de repente cambia el plano para ver la cara del otro, y de repente cambia el plano para ver la cara de la otra, y de repente cambia el plano. Se me hace súper mareante. Yo no sé quién narices se dedica a dirigir así las películas. Bueno, a dirigir, no, a montar así las películas, porque entiendo que hagan varias tomas, pero es que ya no se respetan tomas de planos largos, simplemente es plano. Y en un minuto, aunque sea una conversación, porque las escenas de acción todavía te lo medio compro, a no ser que las corten cada medio segundo, que eso me jode. ¿Cómo me jode que corten la acción cada medio segundo? Pero te respeto que hagas cortes en acción, pero cuando estás hablando no hace falta que en un minuto de diálogo me cortes el plano 40 veces. Es que no es necesario. Es que lo único que haces es plano contra plano, plano picado, plano con luz de fondo, plano sin luz, plano con luz de fondo otra vez. Que eso cuando estás en el cine te está la retina comiendo el cerebro. Pero como decía, el montaje no me ha gustado nada, sobre todo la primera mitad. Luego el resto de películas se me ha pasado bien, o yo no he notado esos cambios bruscos de montaje. Pero, por ejemplo, la primera escena, lo que decía, ¿no? Del flashback. Cuando acaba el flashback y aparece el logo de Jurassic y empieza a sonar una música en plan de chan, 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 como presentándote la película, yo decía, ¿qué es esta mierda? O sea, ya creo que lo hacía Fallen Kingdom y Dominion, y no es necesario. Me queda súper de película noventera, pero mal, ¿sabes? No sé, es como de, te pongo el logo de la franquicia y una música súper alta, como para decirte, miran qué franquicia estás, y es como, no hace falta. Si me cortas con la escena del Distortus y ya te vas al presente, suficiente. De verdad, me dio como mucho puto cringe ver la musiquita esa de chon, ch, 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 ch. Y yo era como, pero que no es necesario, que ya sé qué película estoy viendo. Y luego también me pasó justo después de eso, para meterle más cringe, meten, oh Dios mío, aparte del segundo recurso que ponen los guionistas vagos para explicar a la gente que no es un personaje que meten para explicar al espectador lo que está pasando ni va a pasar, sino los puñeteros textitos. Los textitos en fondo negro con letra blanca. Te puedo comprar que me ponga una descripción, yo que sé, en la actualidad o no sé cuántos años más tarde, pero que me empiezas a explicar. No, es que en texto, ¿vale? En texto fondo negro, letra blanca. Han pasado no sé cuántos años, los dinosaurios se están muriendo porque el clima no sé qué, no sé cuánto. A partir de ahora a nadie le interesan los dinosaurios, no sé qué, no sé cuál. Explícamelo en la película. Y además, de hecho, en la película, escenas después te lo van a explicar. En plan, van a ir a ver al Henry Loomis este en el museo y te lo van a explicar. Entonces no me pongas en situación en textitos de mierda, porque es que además cortan el rollo mogollón, porque son como en silencio, ¿sabes? Total. Y pasan los 3 o 4 diapositivas o 5 así, y luego ya se pone la película normal. Y luego, otra cosa del montaje que no me gustó. La banda sonora rehúsa mucho los temas del Parque Jurásico, pero bueno, sabíamos a lo que veníamos. Pero los usan súper mal. Yo entiendo que te lo pongan cuando la escena de los saurópodos, que se ha visto en el tráiler, repito, no son spoilers, que te pongan la música de Parque Jurásico, porque los saurópodos en Parque Jurásico representan la pureza, la grandeza, la belleza de las criaturas estas, porque desde la primera película con el brachiosaurio y así en la cuarta con los apatosaurios y etc. Y ahí entiendo que me uses la música de John Williams y de Parque Jurásico, pero ¿por qué me la tienes que usar al principio de la película cuando van a buscar al personaje de Duncan en helicóptero a una isla wannabe, no sé si era en Asia, que ni siquiera tiene nada que ver con los dinosaurios y es simplemente una transición en helicóptero, y me tienes que poner ahí chan, 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 y es como, no me pongas esa canción ahí porque le estás quitando todo el efecto de lo que representa esa canción para ponerme un viaje en helicóptero? No es la primera película, no me estás poniendo
viendo la isla, que van a aterrizar con la expectación, no, simplemente van a buscar a un nota, a un bar. No me pongas esa canción ahí, ¿sabes? Porque me está rompiendo toda la magia. Y en tema de guión, pues la película es más simple, es súper simple. Básicamente la premisa es: hay que buscar a los 3 dinosaurios más grandes. Que por cierto, en la película, no sé si yo no me di cuenta, pero dicen dinosaurios más grandes cuando 2 de los 3 que tienen que buscar no son dinosaurios. Pero bueno, vamos a perdonárselo a la película. Y sobre todo que lo diga el paleontólogo, porque creo recordar que dice 3 dinosaurios más grandes, cuando es un dinosaurio, un reptil volador y un reptil marino. Pero bueno, 3 criaturas más grandes, ¿no? Porque tienen que buscar una cura para unas enfermedades cardíacas que, por cierto, en los trailers y la sinopsis te pintan como que hay una pandemia y que hay una enfermedad cardíaca que se va a cobrar la vida de mucha gente, pero no, en la película lo que te dicen es: hola, soy corporativista malvado de una farmacéutica, quiero curar enfermedades de corazón, para eso necesito muestras de corazones más grandes de los bichos más grandes que hay, porque de aquí a unos años pues vamos a evitar las muertes cardíacas, cardiovasculares por un 20%, no sé qué. Pero las sinopsis te dicen que es una enfermedad de corazón, ahí como que el mundo se está yendo a la ñonga y no, simplemente el mundo es como el que tenemos ahora y ya está, que cada uno va a su puto rollo y esta gente pues quiere hacer un fármaco cardiovascular. Pues bueno, pues de eso va la película. Entonces este señor corporativista para nada malvado ni sospechoso contrata a estos mercenarios y la familia pues mexicana se les cruza por azares del destino en medio de su camino y ya está. O sea, no es una cosa, no es que vayan con ellos, simplemente estos van en un bote haciéndose un viaje por el Atlántico y se cruzan con ellos en esta nueva isla que tiene las instalaciones de InGen de principios de los 2000, que tampoco es que esté muy bien explicado, porque te dicen que es como para el parque original, pero es como, a ver, estas instalaciones tienen tecnología ultramoderna como para ser del parque original, que tenían ahí ordenadores de tubo, que esa tecnología sería de finales de los 80, principios de los 90. Y yo creo que se refiere a parque original de Jurassic World, porque claro, Jurassic Park en las originales nunca se llegó a ver abierto al público. Entonces yo entiendo que con parque original se refiere a Jurassic World, pero está mal dicho, el parque original es Jurassic Park. Entonces está muy mal explicado, al igual que hay un par de cosas en la película que luego veremos en spoiler. Esto no es spoiler porque de hecho es como que te explican, ¿no? A dónde van, que van a esas instalaciones y a esa isla donde estaban creando estos dinosaurios en 2010 aproximadamente. Jurassic World es en 2015 y es como que la zona donde creaban a los dinosaurios para llevárselos luego a Nublar. Que no está, esta isla no está a las 5 muertes, de hecho está en el lado contrario, si no me equivoco. La otra era Pacífico y estas están en el Atlántico, o sea, justamente en el lado contrario, que luego yo no sé cómo se llevarían los dinosaurios hasta Nublar. Supongo que se los llevarían en barco o avión, pero bueno, que no te lo explica muy bien la película y hay un par de vacíos que harán spoiler, hablaremos de ello. Y ahora sí vamos a hablar en la sección de spoilers sobre toda la película. A partir de aquí, pues si no la habéis visto, ya sabéis, os piráis, la veis y luego volvéis. Y si os importa, pues un carajo el tema spoiler, pues quedaros, porque vamos a hablar largo y tendido sobre cosas que no me han gustado, sobre todo de la película, y otras que sí que me han gustado, ¿vale? Pero sobre todo cosas que no me han gustado. Aparte ya de lo mencionado anteriormente, sobre cosas que me gustan, no me gustan, ya hablando de spoiler, pues vamos a hablar de los dinosaurios, de las escenas, de cómo se desarrollan, del nudo y el desenlace de la película. Todos sabemos que, como he dicho antes, los personajes que no tienen mucho merchandising o que no salen en las promociones, sabemos cómo van a acabar y de hecho acaban todos pues muertos. Eso me gusta mucho. En esta película hay muchas más muertes y, entre comillas, más gráficas, porque yo pensaba que iba a haber algo de gore, pero hay gore al final, un gore que es un brazo cortado, madre mía, que ya se vio en la primera película, ¿sabes? Pero bueno, que se ve cómo se comen a gente, cómo se los tragan incluso, y a mí me hacía mucha gracia porque había personajes franceses y yo estaba así en la película de: oh sí, a estos franceses se los van a cargar porque son franceses. Y efectivamente a los franceses se los cargan y la gente diciendo no, y yo diciendo jajaja, se han cargado a los franceses. Pero bueno, eso siempre es un punto positivo. Pero ¿cómo se desarrolla las escenas con dinosaurios? Bueno, nos han vendido en el marketing el Spinosaurio, el Spinosaurus nuevo, que no tiene nada que ver con el de Jurassic Park 3, que el de Jurassic Park 3 ahora resulta que es un híbrido, que es que estos son también son como mutantes, porque en esta isla se dejaron un poco por los dinosaurios reject, por así decir.
pero son más científicamente correctos porque se hicieron más modernos, bla, 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 bla. Pero en el merchandising te los venden un montón. De hecho, son, aparte del logo de Rebirth, del Renacer, en todas las cajas de figuras y de merchandising aparece el espinosaurio. Y aquí pues son 4 espinosaurios, hacen 4 mierdas de 10 minutos, bueno, menos de 10 minutos, ¿qué digo? 5 minutos, se les ve medio torso, menos a uno que se le ve al final, que se come a la francesa esta. Y por cierto, hay un fallo muy gordo. En esa escena, cuando se comen a la francesa, están todos en la playa diciendo ¡no, no, se comen a la francesa! Y si el espinosaurio la está arrastrando hacia el mar y se la va a comer en el mar, ¿por qué se ve sangre debajo de donde están ellos en la playa? Es una cosa que no entiendo de la película y hay fallos así bastante raros de Raccord y fallos... No, bueno, más que de Raccord son como de consistencia con las criaturas, que hay bastante. Luego... el mosasaurio, el tema del mosasaurio. Hay varias veces, o yo no me enteré muy bien, pero hay varias veces que dicen que puede ser el mismo mosasaurio de Jurassic World. Porque dicen, no, es que InGen lo tenía etiquetado, tal y cual. Pero a mí, os dejo ahora una imagen, no se me parece en nada ni el mosasaurio de la trilogía de World, ni este. De hecho, tienen las aletas diferentes, los colores diferentes, el tamaño también es diferente, la boca es diferente. Entonces yo no sé si es que este mosasaurio es otro mosasaurio de InGen que crearon en la isla esta en 2010, pero es que dan a entender que es el mosasaurio de InGen anterior. Bueno, anterior o posterior, por así decir, ¿no? Porque en Jurassic World es 2015, pero no me queda muy claro en la película y no lo explican bien. Y el mosasaurio, la escena del mosasaurio está muy chula, está guay cuando sale poco, pero bueno, pues cumple, pero es cierto que tampoco es una amenaza muy gorda, lo único que hace es salto y te salpico, y sí es verdad que a Zora Bennett casi se la come, pero bueno, es salto. Y es cierto también, tengo que decir ahora la zona de spoiler, que los dinosaurios se comportan más como animales en esta película que en las otras películas. En las otras películas son... por ejemplo, me joroba mucho un World lo de la manita, lo de que les pusieran la manita. Porque entiendo que Owen lo hiciese con Blue, que está entrenada. Vale, el gesto de manita significa parad, con Charlie, con Delta y con Echo, ¿no? Venga, parad. Pero ¿por qué hacían lo de la manita? Personajes que no sabían qué estaban haciendo con dinosaurios que no conocen. Y es como, ¡manita! ¿Y qué te crees que el dinosaurio iba a decir? ¡Hostia, manita! Eso significa para. No. A ver, en esta película no hay manitas, no hay langostas, que eso es... Celebremos, ¿vale? No hay langostas, eso está perfecto. Y no hay manitas, entonces los dinosaurios se comportan más como animales. Y eso me ha gustado mucho, se nota que están en una zona muy asalvajada. Entonces van a su rollo y se comportan más, pues eso, pues como vimos un poco en El Mundo Perdido, cuando la escena de los estegosaurios, ¿no? Pues protegen a su bebé. O la escena de los velociraptores, no vayáis por la hierba, todo eso. Se comportan como animales, no como personajes, ¿no? Que es que en Jurassic World parecen personajes. De hecho, Blue es un personaje, porque no es un dinosaurio, es un personaje. Y a Rexy la convierten en un antagonista personaje también, que es la que salva el culo siempre. Entonces aquí se comportan como animales. Eso me ha gustado mucho. Incluso los mutantes se comportan como animales. Ahora hablamos de los mutantes. La escena de los saurópodos, de los titanosaurios, también está muy bien. Está muy Jurassic Paresca. Musiquita, Henry Loomis llorando. Por eso digo que soy yo literal. A mí me habría pasado exactamente lo mismo. Pero también tiene sus cosas. Yo entiendo que en Jurassic Park jamás, por mucha gente que defienda la primera, la segunda, la tercera, jamás ha sido realista. Tiene sorpresas de dinosaurios grandes atacando. De hecho, en la primera película, cuando aparece el tiranosaurio a salvarles el culo al final, que nadie lo ve venir y es como ni se le oyen las pisadas, que aquí hay mucha gente que se queja de que en Rebirth no, es que son dinosaurios gigantes y no se les ve. Es que el tiranosaurio en la escena de la balsa desaparece cuando la balsa se come el plano. Y es como... y es que en las otras películas no ha pasado. Pero bueno, a lo que voy, escena de titanosaurios. ¿Por qué digo esto de que desaparecen? Pues porque no los ven en toda la llanura y de repente salen como de unas subcolinas así, que son dinosaurios gigantescos, y de repente aparecen los dos, como si se hubieran estado escondiendo para la escena, para que quede muy guapa la escena. Que a mí, sinceramente, si los hubieran puesto desde el principio, en vez de ese momento de tensión, donde una escena donde no tiene que haber tensión, si los hubieran puesto desde el principio, que los hubieran visto de lejos, mejor, en vez de esconderlos, no entiendo para qué. Y luego se ve cómo se van y aparecen, yo no sé, ¿qué habría? ¿40 titanosaurios de fondo? Yo no sé cómo será esa isla de grande, pero tantos años esos animales que comen toneladas al día, multiplicado por 40. Pues es que no quedará vegetación en la isla, pero bueno, cosas de Jurassic que siempre han pasado. ¿Qué más? En el tema del Quetzalcoatlus. Del Quetzalcoatlus solo hay uno.
Cosa que no entiendo porque se supone que tiene un nido, está en unas ruinas como mayas o indígenas, que no sé qué pintan ahí esas ruinas, porque luego no vamos a ver más ruinas en toda la película. No entiendo el guiño que quieren hacer de que el Quetzalcoatl es un dinosaurio por el nombre del Quetzal, del pájaro. Perdonad, ¿vale? No estoy muy puesto en mitología sudamericana, no sé si es maya, azteca, no lo sé, ¿vale? Y lo hacen como para meterle las ruinas, como para darle eso, entendí la referencia. Pero solo hay uno en la isla. Yo no vi más en esa escena cuando suben. No sé, para ser tan grandes y tan enormes que solo les ataque uno, pues se me hace raro. Yo entiendo también, por cierto, que esta película tiene, entre comillas, un presupuesto bajísimo comparado con las otras. Y eso se nota en que tiene mucho... Los primeros 40 minutos son mucho de bla bla bla. Los dinosaurios se les ve poco... O sea, se ven más dinosaurios que en las otras. Pero cuando se les ve hay muchos que se dedican mucho a muchas escenas de ellos y luego en otros se les ve poco y solo partes. Y por ejemplo lo del Quetzalcoatl, que solo haya uno, a mí me da la impresión de que es también por el tema del presupuesto. Pero bueno, sabemos que esta película pues de hecho ya está recaudando, ya ha superado el presupuesto, ya tiene beneficios la película. No sé si ya por los 400 millones, la anterior es la peor de la saga y hizo 1 billón americano, 1.000 millones de dólares. Y esta pues seguramente haga el medio millón, un poco más. No sé si ha llegado ya a China, pero lo va a hacer. Y bueno, pues que lo del Quetzalcoatl, la escena está bien, también es muy tensa. Cómo se comen al francés me flipa, porque es que se lo traga entero, que además es una escena un poco me da un poco de grima. Y luego pues tiene pues sus tontadas, ¿no? Como cuando descubren estos dos en la cima la escalera y llegan hasta abajo. O cuando se cae el Henry, se cae y de repente sabes que no se ha matado, porque sabes que no se ha matado, pero sobrevive de milagro Vicos Potato porque se empieza a caer en ramas y luego en agua y es un poco bueno a ver. Y ahora vamos a las 3 grandes escenas para mí de la película. Por cierto, se me ha olvidado comentar a Dolores, la Aquilops, este pequeño dinosaurio barra Baby Yoda que han metido aquí para que los niños digan ¡oh, niño dinosaurio! Y para venderte el animatrónico de Mattel y peluches y tal. No hace nada de la película, no entiendo por qué tiene tanta presencia en el merchandising, entiendo que para vender peluches, pero literalmente no hace nada, literalmente no sirve para nada, nada más que para comer escenas con la niña y decir, oh, qué tierno. Y luego, por cierto, en el final se le llevan a la Dolores esta. La película te dicen cosas, por cierto, que me gustó mucho, que siempre lo he dicho en Parque Jurásico, una de las cosas que aparte del clima, que dicen que está matando a los dinosaurios, es el tema del oxígeno. Antiguamente, en la prehistoria, pues la concentración de oxígeno era mucho mayor, por eso se podía o existían criaturas tan grandes, porque necesitamos una concentración de oxígeno mayor para soportar esos tamaños. Por eso había insectos enormes, casi como personas, ¿no? Porque la concentración de oxígeno era mayor. Y aquí en esta película te dicen, mira, pues ya no es solo el clima, es el oxígeno. Entonces han ido al Ecuador porque clima es tropical más oxígeno. También Vicos Potato, y vale, y te lo crees, pero bueno, por lo menos lo han dicho en la película, que eso es una de esas cosas que me gustó mucho, ¿no? Que una de las razones fuese la concentración de oxígeno. Y yo pienso con Dolores que al final se la llevan y es como, ¿y a dónde la quieres llevar? ¿Te la vas a llevar a Estados Unidos? Que es de donde sois, ¿no? Me parece que dijo el padre que son mexicanos pero viven en Estados Unidos. ¿A qué? A que se te muera. No entiendo para qué se la llevan, pero bueno, la podían haber dejado ahí en la isla. A lo que voy, las 3 partes de dinosaurios más importantes de la película. Primero, la escena del tiranosaurio. Este tiranosaurio que ya he dicho lo que me parece increíble, me parece de los mejores tiranosaurios que hemos tenido en la franquicia. Para mí es mejor que Buck en diseño, el macho del mundo perdido. Como digo, estoy deseando que saquen figuras de él. De hecho ya he visto estatuas, pero son muy caras. Yo quiero una Hammond Collection. Y la escena me gustó mucho. Esta escena, para quien no lo sepa, iba a estar en la primera película. De hecho está en el libro original, lo de la balsa inflable con el doctor Alan Grant y los nietos de Hammond bajando el río de Nublar para llegar al centro de visitantes, creo que era, y el tiranosaurio persiguiéndoles por el agua. De hecho los tiranosaurios son muy buenos nadadores. A ver, no son excelentes, pero eran muy buenos nadadores por lo que dicen en los documentales y en estudios posteriores, que se impulsaban muy bien con la cola y las patas traseras. Tampoco es que fueran Michael Phelps, pero bueno, que podían perseguir presas por ríos, entre islitas o islotes pequeños, como se vio en el documental de Prehistoric Planet, me parece que se llamaba, el de Apple, el de Richard Attenborough, Attenborough, el hermano de John Hammond. Y ahí se ve muy bien. Entonces a mí esta escena me gustó muchísimo, porque es tiranosaurio queriendo comérselos. Es cierto que al final no hace nada,
no se come a nadie, la balsa es indestructible, la gente dice, no, es que la balsa no se destroza porque destrozan camiones y coches, pero la balsa no se destroza. Bueno, pues la balsa será de goma y a lo mejor pues repele con el agua, bla bla bla. Es verdad que hay un momento que la intenta pinchar con los dientes, pero no la llega a romper tampoco, pero bueno. El tiranosaurio al final no hace nada, pero me gusta la escena, me gusta cómo se mueve. Bueno, pues la escena se desarrolla con este dilofosaurio que sale corriendo, con la hermana mayor, que como digo es tontísima. De hecho en esta escena le están diciendo, estate quieta, no toques las narices, y se va por la balsa, delante del tiranosaurio esté durmiendo. Es ahí un sonido de tiranosaurio, donde está este Parasaurolophus muerto, este cadáver, muy chulo por cierto el cadáver, me gusta mucho porque es efecto práctico. Y le están diciendo, no la infles, no hagas no sé qué, no hagas no sé cuál. Y ella todo el rato haciendo lo que le sale del coño suyo moreno. Y al final, pues obviamente, pues despierta el tiranosaurio. Pero me gusta mucho porque el tiranosaurio no va directamente a por ello, se comporta como un animal. Se va a beber, se despereza, no sé qué. Y ya cuando están todos montados en la balsa y se empiezan a mover, ya es cuando dice él, ¿y esto qué es? ¿Sabes? Y me gusta mucho porque es un tiranosaurio muy animal. Es que me gusta en ese sentido esta escena por eso. Y al final, más que cazarlo, lo que hace es como que juguetea con ellos, como que los enreda, ¿no? O sea, sí, vale, se los quiere comer, sí, pero como que está más expectante, pues como haría un león con un corderito, ¿no? Algo así. Y entonces me gusta mucho. Es cierto que esto es todo lo que sale el tiranosaurio, ya no sale más. Al final hablaré de una escena eliminada con el tiranosaurio que me ha roto el alma. Pero bueno, que lo poco que sale y lo poco que hace a mí personalmente me gusta mucho, pero porque soy un lover, un Tyrannosaurus lover, y no me puedo enfadar. Me gusta la escena, se podía haber desarrollado de otra manera, pero bueno. Y ahora vamos para mí los que son los dos grandes problemas de la película, que son los dos mutantes. No me molesta que sean mutantes. De hecho, es el paso lógico en la franquicia y además es una cosa razonable. Como ya dije en un vídeo anterior que os dejaré por aquí sobre Reverse, que hizo un Hablemos de opinando por los trailers y el hate que se había llevado la película, pues yo ya dije, para empezar, los dinosaurios de Parque Jurásico jamás han sido dinosaurios, en los libros te lo explican 1.000.000 de veces, tienen el genoma más alterado que un sureño del Mississippi, porque tienen muy poco de dinosaurio, el resto está todo rellenado con tropecientos mil animales. Así que nunca jamás han sido dinosaurios puros. Luego metieron los híbridos, que es mezclar esos dinosaurios impuros con otros dinosaurios impuros. Y luego están los mutantes, que es el resultado de mezclar los híbridos, pero claro, cuando no han salido bien. Y yo entiendo que tenga que haber mutantes. En una franquicia donde se trata el tema de la manipulación genética, de jugar a ser Dios, si ya en la vida real pasa que ves fetos malformados, de clonaciones, de cosas extrañas, ¿por qué no va a pasar en Jurassic Park? Si es que tiene que pasar, tiene que haber dinosaurios descartados. Si es que en el libro ya te lo decían, que había muchos dinosaurios que no salían bien, que se morían a los meses o a las semanas, que salían con deformidades, que salían incluso, tenían hasta veneno en la boca porque estaban tan mezclados con otras criaturas venenosas que les salían esas mierdas. Entonces yo entiendo que puede haber mutantes. Luego, la justificación que le dan en la película de no, es que, a ver, tú los matarías cuando valen 70 millones de dólares, pues los dejas vivos, no sé qué, pero es que te están siguiendo comiéndose recursos. Bueno, supongo que experimentarían con ellos, obviamente, para seguir sacando algo de provecho, pero no son mutantes hechos porque sí, porque no dejan de ser dinosaurios híbridos. El único mutante es el D-Rex, el Distortus Rex, porque el Mutadón, aunque se llame muta de mutante, no deja de ser un híbrido. Es un Velociraptor mezclado con un reptil volador. No es un mutante, está hecho a posta así. Es como el Indominus, ¿no? Que está hecho a posta con esos genes tal. Pues lo mismo que le pasa al Mutadón, que yo no entiendo por qué le llaman mutante cuando no deja de ser un híbrido. Ya os digo, el único mutante es el D-Rex, que es el que tiene mutaciones visibles en su aspecto, y además solo hay uno. Los otros están creados como en masa, es decir, que ya estaban haciendo experimentos de hibridación, que por eso son así estos mutantes, se supone, porque están experimentando para hacer esto en el parque, ¿no? Para hacer cosas que den más miedo, más grandes, y ya lo decían en Jurassic World, ¿no? Que dieran pesadillas a los padres, ¿no? Entonces, para mí los Mutadón, aunque se llamen muta de mutantes, no son mutantes, son híbridos, y el único mutante es el D-Rex. Aclarado esto, la escena de los Mutadons. Lo que han hecho con los Velociraptor no tiene nombre, los han hecho un diseño muy bonito, me parece, diferente, colorido, y se ve en el merchandising, le han puesto un montón de sets de Lego y tal, y me da la impresión de que a última hora o en último momento han añadido estos Mutadón, porque de hecho en ninguno de los trailers salía hasta los últimos, se veía un Velociraptor de 2 cabezas, pero luego lo cambiaron por el Mutadón en uno de los tubos de ensayo estos de experimentos.
Y a mí me da que a posteriori, porque de hecho no hay merchandising del Mutadón, a mí me da casi una decisión de pon otra cosa rápida, mutante, boom, y han sustituido velociraptores por mutadones, porque es que además creo que es que se nota, por las razones que estoy dando. Hay una escena muy divertida donde está el Javier meando y aparece un velociraptor, dos velociraptors detrás de él a acecharle y cazarle. Y de hecho están a punto de matarlo, pero se los ve borrosos, ni siquiera se los ve. Y aparece un mutadón que se tira encima de uno de ellos, se lo carga y luego el otro velociraptor huye y este se lo lleva para comérselo y tal. Y bueno, pues la escena es muy divertida porque luego el otro sigue meando porque se le corta el chorro. Los velociraptores, eso es todo lo que aparecen. Un borrón detrás de Javier meando. No aparecen más velociraptores en toda la película. Está totalmente desaprovechado. Ya os digo que teniendo un diseño tan bonito, pero bueno, en fin. Sigo diciendo que los han cambiado por los mutadones. Vamos a la escena de los mutadones. Gasolinera. Con una... Bueno, pues una gasolinera, una tienda de gasolinera. Está la escena literal calcada de la cocina de Parque Jurásico 1. La misma manera de acechar, los mismos planos con la cabeza por encima de la estantería, por debajo de la estantería, con los pies tocando, las patas tocando, la niña encerrada en una nevera, que el otro era un armario de cocina, aquí es una nevera, y el mutadón acechando, haciendo ruido para que se escapen. Yo sinceramente esa escena dije, menudo bodrio, porque es que han cogido la otra escena, la han remaqueado, no me gustó nada cómo se desarrolla. No sé, fatal. Luego se pegan fuera con otros personajes que bueno, pues ya está, pues ahí está. Pero a mí sinceramente el concepto del mutadón y cómo está desarrollado, ni fu ni fa, no me ha gustado. La escena no me ha gustado, ya os digo, el mutadón ni fu ni fa, la escena no me ha gustado, ¿vale? Y luego cómo les persiguen por las alcantarillas estas que conectan la isla para ir a por el bote. Pues también ni fu ni fa, pero simplemente pues totalmente desaprovechado. Hubiera preferido 1000 veces que hubieran sido velociraptores, pero entiendo que tienen que vender el concepto de mutante, pero repito, para mí no son mutantes porque encima hay más de uno. O sea, no creo que una mutación la estén haciendo en serie cuando lo que están haciendo es hibridando dos especies, pero bueno. Y ya llegamos al final. El Distortus Rex, el D-Rex, no me molesta su diseño, no me molesta su premisa, no me molesta su apariencia en general, no me molesta su comportamiento, pero te lo venden como la mayor amenaza de la isla y literal le has visto en el prólogo comerse a este señor, que por cierto no he hablado del prólogo, Dios, hostia, el prólogo, por favor, inciso antes de hablar del final. Dije antes que el prólogo con lo del logo del Chan 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 me pareció súper cutre, pero es que no hay cosa más cutre que el señor comiéndose un Snickers, una chocolatina Snickers, que se caiga el papel y el efecto mariposa, que bueno, que entiendo, efecto mariposa, Jurassic Park, la teoría del caos, todo eso está, ¿vale? Sí, te lo compro, pero que porque se le cuele un papel de Snickers en una puerta, en un sistema de estos de antibacterias o anticosas, ¿no? De detección de cosas, y que el sistema se tenga que reiniciar y tal por un papel de Snickers y ves como el papel va volando lentamente en un CGI super cutre ahí, sinceramente me parece presentarte una película así los 5 primeros minutos es de un cutre, no sé, podían haberse inventado cualquier otra mierda, literal. Mismamente, pues una persona que se le olvide cerrar la puerta, o que en ese momento, yo qué sé, hay una depuración puntual del sistema, pero lo del papel de Snickers, es que de verdad. Pero bueno, sí, efecto mariposa. A lo que voy, es que me acuerdo ahora por el Distortus, ¿vale? Distortus Rex. Llega al final. Tengo un problema muy gordo. Como he dicho antes, hay errores como de raccord o de consistencia muy gordos con el Distortus. Sobre todo con el Distortus. No puede ser que la escena del helicóptero, que vienen a por ellos y tal, se le vea aparecer, voy a intentar poner imágenes aquí, aunque se verá un poco cutre, se le ve aparecer de la niebla, que la escena está muy guapa, porque la verdad es que Gareth Edwards haciendo esto como en Godzilla 2014, muy bien, pero el tamaño que tiene ahí es descomunal, es inmenso, como agarra el helicóptero, es un dinosaurio puto enorme, pero luego, sin embargo, se va por el doctor señor malo y se acerca a los protagonistas y tal, y es muchísimo más pequeño. O sea, con la mano coge el helicóptero por la parte de la cola y la boca le ocupa toda la otra parte del helicóptero entera, donde le pueden caber a lo mejor 3 personas en la boca, pero sin embargo, minutos después, para el coche este de un puñetazo, coge al señor con una mano, donde antes le ocupaba medio helicóptero,
y se lo mete en la boca donde antes lo ocupaban ahí 3 personas, porque le ocupa una cabina de helicóptero. Entonces es horroroso, porque es que no son consistentes con el tamaño. Le quieren dar en la escena del helicóptero como mucho ¡buah! Y de hecho queda rara porque tú ves al doctor y cuando le ves aparecer la cabeza y el helicóptero dices, es muy grande, pero es muy pequeño. Pero es muy grande, pero es muy pequeño. Y es como tu cerebro como que te hace ahí una ilusión óptica muy extraña. Y entonces luego me di cuenta cuando me coge el doctor, dije, no han sido consistentes con el tamaño. De repente le han bajado, yo qué sé, 3 metros de alto, 4 metros de alto y de ancho y de largo. Y es muy raro, muy raro. Y está súper desaprovechado el Distortus. Viene nada más que... sí, porque le atraen las luces y entonces se ha encendido lo de la gasolinera y él estará por ahí porque es como su nido, donde el laboratorio. Y bueno, que es la excusa para el enfrentamiento final, ponerte al Distortus porque no lo has visto en toda la película y te le ponen de noche para que dé más miedo y todo eso. Y al final no hace nada. Se come al malo corporativista que, qué casualidad, le mastica justo para que se le caiga el brazo donde tiene las 3 muestras que había robado de los 3 dinosaurios. Y qué curioso, qué casualidad, para que la cojan los demás y salgan corriendo. Pero bueno, en Parque Jurásico desde la primera hay casualidades al infinito. No digáis que esta película tiene casualidades porque todas las tiene. No se le puede reprochar eso a esta película solo porque no os guste, pero bueno. Y al final el Duncan se sacrifica, que luego vimos que en el guión original se moría, pero aquí no se muere porque se le lleva con la luz y de repente no sabemos cómo ha sobrevivido, que hay gente que dice que se mete bajo el agua, se apaga la antorcha y entonces el D-Rex dice, hostia, que como no veo bien, no veo dónde está, y el otro se iría nadando a tomar por culo Landia hasta que le coge la lancha. Pero bueno, es una escena que todos sabemos que no va a morir porque es como, no, Duncan, y es como que sí, que ya, que tienes un trauma porque tu hijo murió y quieres proteger a todo el mundo y se te está muriendo todo el mundo y has dicho, no voy a dejar que muráis. Pero luego al final te vas a salvar, entonces tu sacrificio tampoco es... Y ya está, y eso es todo lo que hace el Distortus. Y el gran villano de la película sale en el prólogo y al final justo 10 minutos, menos de 10 minutos en pantalla, 5. Y encima cambiando las escalas súper mal. Entonces no tengo problema con que sea un mutante, no tengo problema con su diseño, porque de hecho a mí me gusta, porque es un diseño de una criatura horrible que parece que está sufriendo todo el rato, en cada paso que da. Y es raro, y es una cosa que creo que para la saga le puede venir bien que se vean estas cosas. De hecho, deberían verse desde la primera película. Es verdad que en la tercera peli, en el laboratorio de InGen, ya se ven fetos malformados y cosas raras y experimentos fallidos, pero bueno, son 3 fetos, tampoco es una cosa... Y entonces esto debería haberse visto desde la primera película. Para la gente que dice, no, es que esto se lo inventan. Y es como, no, tío, no se lo inventan. Esto debe pasar desde el principio. Pero otra cosa es que lo hayan sacado ahora en la 7ª película. Pero tiene que pasar desde el principio, socio. Entonces no me molesta eso, me molesta lo muy desaprovechado que está el Distortus Rex. Y lo muy mal que está hecho el tema de las escalas. De verdad que es que yo lo veía y decía, es que no tiene sentido. Pero es que no hay una persona con 2 dedos de frente montando esta película que diga, vamos a ver. ¿Sabes? Vamos a ver. Si lo vas a hacer grande, déjalo grande. Y si luego lo vas a cambiar de tamaño, pues entonces déjalo pequeño y no hagas la escena del helicóptero. Invéntate otra cosa. No tiene mucho sentido. Y antes de grabar el vídeo me he enterado de que el final de la película, porque de hecho no hay batalla final, estamos muy mal acostumbrados, por así decir. En la primera película hubo batalla final. En la segunda película hubo persecución final sin batalla. En la tercera película hubo un enfrentamiento con el dinosaurio que se fue. En la cuarta película hubo una batalla final que fue apoteósica y espectacular. Yo en el cine estaba allí muerto de placer. En la quinta película tampoco hay batalla final. En la sexta película una batalla final super turbo mierder. Me parece patética y ridícula. Y entonces aquí han dicho, bueno, pues en vez de hacer otra batalla final, pues no la vamos a hacer y dejamos al Distortus aquí que siga por la isla, por si acaso hacemos otra parte, bla, bla, bla. Y yo creo que está muy mal esto. De hecho me he enterado antes de grabar, como decía, que el final original era que el tiranosaurio este grandote, musculoso y enorme se cruzaba con el Distortus, había una pelea y lo mataba al Distortus. De hecho es que ese dinosaurio es que no debería estar vivo ya, pobre muchacho. Y me hubiera gustado ver eso, porque para lo poco que hace el tiranosaurio y además no consigue nada, lo tenían que haber dejado así en la película final. Igual que la muerte de Duncan, pero bueno, entiendo que era el actor con más Oscar, no le iban a desaprovechar en ese sentido. Igual que la escena de los mutadones tenían que haber sido rastores y de hecho se nota mucho, ya os digo, por el merchandising, no hay ni un mutadón en el merchandising, solo rastores, y los han metido con calzador en el último momento, lo tengo clarísimo.
Entonces, creo que deberían haber dejado esa pelea final. Y la gente habría dicho, otra pelea final en Jurassic World. Pero es que para lo poco que hace ese tiranosaurio me parece súper desaprovechado para el diseño, potencia que tiene, actitud, no sé. Me hubiera gustado mucho verlo. Pero bueno, sí es cierto que si se pasan con el diseño, el tamaño por el forro del Arco del Triunfo, que ahora es grande, ahora es pequeño, porque le sale a ello de las narices, con el tiranosaurio habría sido muy raro, pero sí habría encajado con el final de la película, porque al fin y al cabo este tiranosaurio podría haber llegado hasta ahí por el río, siguiendo la pista de los otros, en plan, mira, se me han escapado y me he quedado con las ganas, ¿eh? A lo mejor podía haber bordeado el río, vamos a nadando y me los encuentro al final del río y me los quiero comer, y a lo mejor se encuentra ahí con el Distortus, que es donde están, cogiendo la lancha esta para pirarse. Y ya está, y podían haber hecho una escena muy guapa, que creo que habría molado muchísimo verlos pelear a los dos, sinceramente, pero bueno, habría gente que se habría quejado. Siempre nos quejamos de lo que no tenemos y viceversa. Si la película hubiera acabado así, menuda mierda, porque tenía que haber acabado sin pelea final. Y luego es cierto que obviamente, como se comen al doctor, otra cosa que no he dicho, durante la película te plantean el tema de la vacuna, ¿no? Porque se supone que los mercenarios estos pues van a ganar mucho dinero. El doctor también va a ganar mucho dinero porque a los dinosaurios ya no molan y no les interesa a la gente y van a cerrar el museo de dinosaurios. Que, por cierto, lo del tema del museo de dinosaurios, se supone que el esqueleto que sale al principio es el de Rexy, pero yo no estoy muy seguro de que sea Rexy porque no le faltaba el colmillo en el cráneo, el colmillo ese incisivo que se le cayó en la primera película. Pero si es Rexy, pues bueno, pues entiendo que esté muerta, ya se han muerto prácticamente todos los dinosaurios, han pasado más de 30 años. La esperanza de vida de un tiranosaurio es la que es, así que bueno, si es Rexy, mucha pena, pero yo no creo que sea Rexy por el tema de los colmillos del cráneo, porque me fijé, de hecho dije, hostia, y no sé si cuando salga la película en Blu-ray me podré fijar mejor, pero justamente en ese momento pues yo no vi que le faltase ese colmillo, así que no creo yo que sea Rexy, y si es Rexy, pues descanse en paz Rexy. Como decía, el tema del dinero, ¿no? Y la vacuna. Plantean el doctor Henry Loomis a mitad de película en plan, oye, mira, ¿y si lo de la vacuna en vez de paperras pues se lo damos a la gente porque va a costar muchísimo dinero y podríamos salvar muchas vidas para que sea un medicamento que sea accesible al público? Y los mercenarios, sobre todo Zora, que de hecho yo estaba toda la película, ¿sabéis este meme del dinosaurio del peque de la serie de dinosaurios de los 90? De, a ver, cojan. Pues yo estaba todo el rato así porque es que hacen muy buena química y yo quiero que terminen juntos estos dos, por favor, por favor. Y el caso es que al principio dice la doctora Nor, que yo quiero perras, que hemos venido aquí a por perras, pero es cierto pues, que al final pues dice, pues mira, pues sí, pues vamos a dárselo a la gente porque vamos a hacer una buena acción. Y eso también me pareció bien, le da también más desarrollo a los personajes, pero bueno, sabíamos que iba a pasar. En el momento que lo plantearon, en el momento que el doctor dice, oye, ¿y si...? Ya sabíamos que eso iba a pasar así. O sea, que no hacía falta llegar al final de la película para saber que se les iba a ablandar el corazoncito. Y hasta aquí todos los spoilers y bueno, pues toda la crítica a Jurassic World Rebirth. Vamos con las conclusiones, que voy a decir lo que llevo diciendo, que seguramente pues es lo que ponga en la miniatura del vídeo. Cuando salí del cine dije lo mismo a todo el mundo. Esta película, yo iba con las expectativas altas por los trailers y también iba con las expectativas bajas porque Dominion me pareció la peor película de la saga. Me parece horrorosa. Decisiones como lo de traer personajes de toda la saga porque sí, porque es que además no tiene sentido. Lo de las langostas, lo de la manita arriba. Me parece una película deleznable, me parece una película malísima. El Giganotosaurus también desaprovechadísimo y totalmente inútil. Cutre. Entonces, lo que digo, ¿esta película es mejor que Dominion? Sí. No es que sea mejor, es que es bastante mejor. Entonces yo con eso ya estoy satisfecho. Es cierto que la gente dice, pues con qué poco te conformas, menudo cinéfilo, tal, sí, pero es que vengo a ver una película de dinosaurios de séptima película de dinosaurios de una saga, que también tiene, por cierto, 2 series que estoy viendo. Os voy a dejar por aquí cuando vi Camp Cretaceous, la review que le hice, pero también estoy viendo Chaos Theory, que la tengo que terminar. Ya os digo, me parece mejor que Dominion. La vara de medir está muy baja, porque la verdad es que está muy baja, no es una buena película. Como digo, las cosas de montaje, el desaprovechamiento de algunas escenas, lo mal hecho que está en ese sentido, me parece deleznable. Pero como película de la saga Jurassic, sobre todo de la saga World, no me parece mala. Sí es cierto que me conformo ya con poco viendo lo que pasó con Dominion. De hecho, Dominion no la fui ni a ver al cine porque dijo todo el mundo, no, no la veas. Y
ya está, y es que así está el baremo. No es una buena película, ni de coña está en el top 3 de la saga. De hecho, para mí, si tuviera que poner un orden, obviamente sería Parque Jurásico, Mundo Perdido, Jurassic World, Jurassic World. Después pondría mucho, aunque me pese, que también es malísima, pondría Jurassic Park 3. Luego pondría Rebirth. Luego Fallen Kingdom. A pesar de que Fallen Kingdom me gusta cada vez más que la veo, me gusta más. Pero luego pondría Fallen Kingdom y luego pondría Dominion, sinceramente. O sea, esta la pondría la antepenúltima. La pondría la quinta de la saga. Y yo con eso yo ya estoy satisfecho. ¿Recomiendo ver la película? Si te gustan los dinosaurios y la acción, sí. Porque la verdad es que las escenas están muy bien. Sí es cierto que tienen mucho cutrerío. Sobre todo se hace larga al principio. Y lo de los temas que decía de contar la escena con textitos con fondo negro y el prólogo con esa música Raymond Mann y lo de la chocolatina es deleznable. Pero bueno, pues tiene sus momentos. Si te gustan los dinosaurios la vas a disfrutar mucho, porque ya os digo que se comportan más como animales que como personajes. Entonces en ese sentido muy bien. No sé, porque dicen que van a sacar una versión extendida cuando saquen el Blu-ray, que tiene unos 15 o 20 minutos más. No sé si ahí van a cambiar el final o veremos algo diferente. No lo sé. Me gustaría que pusiera la escena de la pelea final del tiranosaurio y el Distortus. Pero bueno, eso es soñar. No creo ya que esté hecha esa escena. Y sí, pues eso, ir a verla si queréis, para pasar un ratillo de cine. Pero yo creo que hay mejores alternativas. Esta semana se estrena Superman, que ya han salido las críticas, dicen que es muy bien. Yo sinceramente después del DCEU me da exactamente igual. Van a salir Cuatro Fantásticos, así que alternativas de verano hay. Pero si eres amante de Jurassic, yo creo que esta película por momentos te va a gustar. No las vas a tener todas contigo, no va a ser tu favorita, porque no es de nadie su favorita, ni es de nadie la mejor, ni es de nadie muy buena, simplemente es normalucha. Pero ya os digo que lo que ha hecho muy bien es venir detrás de Dominion, que era asquerosa y deleznable y vomitiva, y entonces pues esto como que le ha dado un push-up, y viendo la recaudación que está teniendo, me da a mí que vamos a tener mínimo otra película más. Así que ya sabéis, si habéis llegado a estas alturas del vídeo, muchas gracias, dadle a me gusta, comentad, compartid, suscribíos si no estáis suscritos, interactuad con el vídeo de la manera que sea y nos vemos en el próximo vídeo que suba. Adiós.